si él es el garante de la libre expresión. Porque detrás de él están empresarios, todos de Silicon Valley, que están comprando medios. Y a los que no pueden comprar les meten un juicio, que eso fue con un periódico de Nueva York que publicaba notas políticamente incorrectas, ¿verdad? Todo lo que los demás medios no publicaban, ellos lo publicaban. Le hicieron una demanda por $140 millones y la ganaron. Quebraron al periódico. ¿Sí? Entonces, los que no pueden comprar, los quiebran. Con ese hermoso contexto de política internacional, si eso están haciendo en su territorio, ¿qué es lo que quieren de nosotros? ¿Sí? Ahora vamos a ver números. Ya el licenciado Mario les dio el contexto, por eso mejor me fui para el otro lado. No funcionó. Yo esperando que esto funcionara. Ahí funcionó. Ahí está, gracias, ahora sí funcionó. Bueno. Obamacare, o sea, eso es una broma muy gringa, ¿verdad? Pero el Obamacare, Obama tenía buen corazón, pero recuerden que el presidente de Estados Unidos no es el que manda. ¿Quién gobierna Estados Unidos? El Senado. ¿Sí? Ellos mandan, ellos son los jefes. Pero es que viene don Trump y dice, vamos a impedir que entren los países árabes. Él no puede, o sea, él puede emitir una orden presidencial, pero otra cosa es que eso vaya a ser cierto, ¿verdad? Es hasta que la aprueba el Senado. Si el Senado dice, literalmente, eso sí es palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, Obama y su Obamacare, así se llamaba su programa, de cuidar de sus hermanos de Latinoamérica, para no decirles el jardín de atrás, ¿no? Se interesa en desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana, dinamizar el sector productivo y fortalecer la institucionalidad de estos tres países. ¿Qué hay detrás? Lo que hay detrás es que estos tres países, y sobre todo el nuestro, antes solo era corredor del narcotráfico. De hecho, para que nos tomemos una visión, a mí me sorprendió mucho cuando leí la novela Callejón Dolores, de Francisco Pérez de Antón, no sé si la han leído, que es Cómo llega Ubico al poder. Desde ese entonces ya éramos corredor de tráfico, de droga, pero la droga era opio. Y los capos eran los chinos, ¿verdad? Yo no sabía, toda la comunidad china, o gran parte de la comunidad china que se estableció en Guatemala fue por el opio. Éramos el corredor para venderle opio a Nueva York. Pero no consumíamos. ¿Sí? No éramos un país de consumo, ahora sí. Y ya no solo somos de paso, sino que producimos y exportamos y consumimos, ¿verdad? Entonces, eso ya les preocupa porque solo ellos pueden consumir. Obvio, las variables sobre las cuales se sustenta es pobreza y alta inequidad, crecimiento no inclusivo, economía dual, baja recaudación de inversión social. Ahí vamos a ver el triste caso de Guatemala. Yo no sabía por qué la prensa no publica esas cosas. Eso es hasta que uno entra en estos datos, que tenemos el primer lugar en países que no recaudan. Somos el 188 de 188. Baja recaudación en inversión, ahí somos número 1. Economía dual, o sea, como ven, si ustedes pertenecen a cierto sector económico, les exoneran impuestos, ¿verdad? Violencia e impunidad, Estado incapaz de universalizar servicios, imposición de proyectos extractivos y estancamiento del desarrollo. Ese es como el hermoso panorama sobre el cual se basa el crear la Alianza de la Prosperidad. Datos sobre los cuales se sustenta el porqué, ¿verdad? La pobreza en Guatemala, que descendió en el año 2000 a 51%, volvió a repuntar. O sea, había bajado la violencia, la pobreza, y ahora está subiendo, ¿verdad?
Para el 2014 era 59.3. Seguramente ahorita es mucho más. 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y el 47% de los niños menores de 5 años sufren de nutrición crónica, que es diferente a la aguda. Guatemala recauda el porcentaje menor de ingresos públicos en la región y en el mundo. En relación con el tamaño de su economía, Guatemala ocupa el puesto 188 de 188 países. Bien. Como para que le pregunten a FOPA qué está pasando, ¿no? Ya que lo enaltecen tanto. El Triángulo Norte, es decir, a quien no le cobras al gobierno, el que mayor deuda tiene con su misma deuda pública es el gobierno, ¿no? Quien nunca paga es el gobierno. El Triángulo Norte concentra el 80% de los pobres en Centroamérica y el 85% de los pobres extremos en Centroamérica por la mala distribución de riqueza. El 63.3% de la población trabaja en la economía informal y eso es bien importante para quienes tienen el control del país. Porque mientras mantengan a la mayoría fuera del sistema, no tienen seguro social, no tienen retiro, no tienen apoyo, no tienen nada que el gobierno los pueda ayudar. ¿Sí? Y en la economía informal son presa fácil de los empresarios corruptos. Puede parecer onomatopeya, ¿verdad? Pero de los empresarios malintencionados. 30% de la población entre 14 y 25 años no estudia ni trabaja. Eso es malo, eso es muy malo. Muy, muy malo. Por ejemplo, uno de los grandes avances en materia de desarrollo humano es la educación pública, gratuita y universal. ¿Hasta qué edad? Por lo menos hasta lo que en Guatemala sería el equivalente a tercero básico. Mínimo, ¿verdad? Y aquí solo la primaria, creo, tiene ese tipo de figura. Y de todos modos, en Guatemala no existen los mecanismos para que si encuentran a un niño en la calle que no está estudiando, lo obliguen a estudiar. Esta es bien importante porque sobre esta es que se va a enfocar el gobierno de Trump. Para que lo vayan viendo en números y de una vez vayamos viendo las conclusiones, al gobierno de Trump no le importa los pobres, no le importa el desarrollo, no le importa ninguna de las otras variables. Lo único que quiere impedir es que esta gente se vaya a trabajar allá. Entonces, toda su estrategia va a ser en mantenernos encerrados en nuestro país. Por ahí va la estrategia, ¿verdad? Y, sobre todo, va a ir enfocado hacia la violencia. 65% de la población de los tres países es menor de 29 años. Ese dato también ya lo habíamos visto en otras sesiones, porque el dato joven es muy importante para nuestro país y pocos le ponen la importancia que merece. Cerca de 10 millones son jóvenes entre 15 y 29 años. ¿Se recuerdan que les hacía la estadística de qué pasaría si un partido político, en vez de estarse enfocando en la gente que ya caducamos, mayores de 40, se empezara a enfocar solo entre los de 18 y 20 años? Solo la gente entre 18 y 20 años son por lo menos 5 millones, y que esos 5 millones votaran por un partido, así cambian el gobierno. Pero bueno, los quieren ignorantes, pobres y sin trabajo. 91 embarazos por cada 1000 niñas entre 15 y 19 años evidencia la alta tasa de embarazo adolescente, las cuales superan el promedio centroamericano de 75 y el promedio de los países de ingresos medios, que es de 47. Es muy alto. Y recuerden que en Guatemala nuestra estadística siempre es precaria. O sea, estos datos siempre hay que pensarlos en el doble, por lo menos. La tasa de homicidios es 3 veces más alta comparadas con el resto de Centroamérica. Siempre nos estamos peleando entre Honduras y Guatemala como el país más violento. A veces ganamos nosotros, a veces ganan ellos. Y tenemos una alta tasa de migración. Ese dato no me lo manejo, pero no sé si alguien sabe
¿cuántos guatemaltecos hay en Estados Unidos? Pero se nota que son más de 6 millones. Si los salvadoreños son casi el mismo número en Estados Unidos que en El Salvador, ustedes podrían fundar su república ya. Los nuestros también, o sea, imagínense, con unos 6 millones de guatemaltecos sí podrían agarrar un estado y decir somos la nueva Guatemala. No creo que se los deje Trump, pero podrían crear un estado en el cual recrearan muchas de las tradiciones que tanto añoran, ¿no? Pero el 9% de la población ha decidido emigrar en los últimos años. Redondeémoslo a 10 y pensemos que somos 20 millones. ¿Cuánto de nuestra población emigra? 2 millones, ¿verdad? Y son 2 millones cíclicamente. Pero es que para mí sí es fácil pensar en que son entre 5 y 6 millones de guatemaltecos solo en Estados Unidos. ¿Verdad? Los cuales no tienen derecho a voto. Si creen que eso es cruel, contexto del derecho al voto. ¿Alguien ha oído de lo que en política llaman la enmienda número 13? 13ª, la enmienda número 13, sí. En Estados Unidos son 2 enmiendas. Pero muchos analistas llaman a una política de Estado que surgió después del 11 de septiembre la enmienda número 13. El nombre es la Ley Patriótica. ¿La conocen? ¿Sí? Gracias a la Ley Patriótica es que hoy en día, si ustedes les entra polvo en el ojo cuando están bajando en el aeropuerto JF Kennedy en Nueva York, ¿sí? Y entonces le hacen el ojo gacho a un policía, el policía tiene todo el derecho de sospechar de que ustedes son terroristas. Y les pueden caer a palos, tirarles con taser, vapulearlos, sean hombres, mujeres o niños, llevárselos presos y luego investigar si son inocentes o no. La enmienda 13, bajo sospecha de terrorismo, ustedes pierden todos sus derechos. En Estados Unidos no hay derechos humanos, nunca ha habido, ¿no? Le critican a Cuba, pero ellos tampoco tienen. La enmienda número 13 tiene un extra, muy simpático. Si ustedes fueron a la cárcel, no importa el delito, no pierden el derecho a voto. Estados Unidos es el país con la tasa más alta de población carcelaria. Tienen al 5% de su población nacional en cárcel. Y esa gente no puede votar. Y ese 5% de la población norteamericana, el 90%, adivinen de qué etnia son. Afroamericanos, ¿verdad? Es para quitarle el voto a los negros. Esa es la estrategia. Y por supuesto está subiendo cada vez más la tasa de latinos que van a la cárcel. Porque así, tanto negros como latinos pierden su voto. ¿Y quiénes son los que van a poder votar? Los WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Eso es bien importante en toda esta estrategia. Niños y niñas migrando sin acompañamiento. Eso fue lo que hizo que Obama, el programa surge porque hubo una tasa muy alta. O sea, hubo un pico demasiado alto de niños que empezaron a migrar sin sus papás, solitos los niños. ¿Verdad? Entonces, precisamente para el 2014, como ven, hubo un pico altísimo, y eso es lo que produce que Obama diga qué está pasando en estos países para que niños solos se vengan y pasen todo lo que ni siquiera los adultos deberían de pasar, ¿verdad? En la migración ilegal. Simpático, ¿verdad? Honduras es el más grande. Entonces no me había percatado. Bueno, ¿cuáles son los? Disculpen que no salgan los numeritos, al configurar la gráfica no salieron, pero tomando esto como referente 2015, este es 14, 13, 12, ¿verdad? En el 2012 hay crisis de niñez migrantes no acompañada y se da una reunión de presidentes.
En el 2015 se da el acuerdo conjunto de presidentes y la solicitud técnica al Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2014 es cuando surge el plan. En el 2015 empieza el diagnóstico y consulta a la sociedad civil. En el 2016 son los diálogos de alineación, estrategia y recursos, y se supone este año es cuando se preparan los presupuestos para comenzar a ejecutar el plan. ¿Sí? Esa es la línea de cómo va este plan de la prosperidad. ¿Cuáles son las líneas? Nos vamos a enfocar en Guatemala. Para Guatemala es, ven lo que les decía, no les deseo nunca en su vida tener esa cantidad de dinero proveniente de el fisco norteamericano. 326 millones para apoyo integral a la familia campesina, acceso a la educación preprimaria y primaria, fortalecimiento del Ministerio Público y reforma a la Superintendencia de Administración Tributaria, que lo que hicieron fue comprar un edificio más chileno. Focalización territorial, hay una lista de municipios que es a la que se va a apoyar, ahí los vamos a ver. Coordinación con sociedad civil, la idea es que haya diálogos con las diferentes actores. Se supone una ejecución transparente basada en resultados, transparencia en recursos, ágil ejecución y una coordinación regional. Yo sé, cuando miro este tipo de organigramas digo no van a hacer nada, pero miren, este es el organigrama. El presidente con el PRONACON, con el MINEX, con el CGPLAN, con el MINEFIN, con el Ministerio de Finanzas, tiene este grupo consultivo y entre todos son los que van a ir viendo el progreso del plan. Estados Unidos nos dio 326 millones y nuestro país, que es tan rico, dio 711 millones para dar un total de 1.036 millones de dólares para depositar en la cuenta de cada uno de ustedes. Se distribuye de la siguiente forma: 2.400 para sector productivo, 2.600 para desarrollo de capital humano, 374, estos ya son quetzales, ¿verdad? Para que no digan, ¡oh, mejora de seguridad y justicia, 70 millones para el fortalecimiento institucional y mejora de la transparencia. Para que vayan viendo por dónde va, la estrategia de Trump está en reducir estos y aumentar esta. ¿Sí? Lo que quiere hacer es que la gente no salga de las fronteras. Por ahí va. Entonces, por ministerio, si quieren la presentación yo se las paso, porque si no nos vamos a tardar mucho. Eso solo para que vean que sí han hecho su trabajo en papel, como regularmente es en Guatemala. Esto es lo que aprobó el Senado de Estados Unidos. Asistencia para el desarrollo. 143.000 millones de dólares. ¿Qué cosa más exagerada? Bueno. Vámonos aquí. Estos son los municipios sobre los cuales, yo por si se quieren cambiar de municipio, ¿verdad? Pueden aprovechar. ¿Verdad? Esta es la lista de municipios a los cuales va a ir la plata. ¿Verdad? Como ven, este de aquí